Cuando estudiábamos Derecho Penal, nos enseñaban que la pena se establecía en función de las conductas ilícitas y de la culpabilidad de la persona sometida a proceso, y que no era la pena el producto de un negocio. Esto o este tipo de figuras a veces convierten una negociación de la pena en una contratación de beneficios, restándole a la pena esa legitimidad ética que los profesores nos enseñaban tenía. Y yo digo más, si este proyecto fuera lícito desde el punto de vista constitucional, ¿por qué no lo generalizamos? Si acá lo ponemos pensando que nos va a ayudar a resolver los ilícitos, pongámoslo para todos los delitos. Y así podemos evaluar en contra del autor derecho que nos indique dónde escondió el cadáver, por ejemplo, dónde dejó las cosas robadas. El hombre de la calle suele abrigar la idea de que un derecho penal drástico y eficiente augura un futuro maravilloso. Y las ciencias criminales enseñan exactamente lo contrario. Yo sinceramente no alcanzo a comprender cómo para un imputado puede convertirse en elemento incriminante, agravatorio del delito que ya cometió, que él no explique cómo lo cometió. ¿Acaso puede la ineficiencia del Estado en esclarecer el hecho influir en la configuración del delito? La cuestión consiste, creo, reitero, en saber si este instituto viola o no derechos del imputado. Si no los viola, el Estado puede recurrir a él sin tener que echarle la culpa a la víctima. Porque convengamos que invocando a la víctima, a veces se avanza sobre garantías constitucionales. Y si los viola, no se los puede hacer valer en un proceso, aunque se invoquen derechos de la víctima. Ninguna víctima ni nadie tiene derecho a que se viole absolutamente ninguna garantía. Yo creo que en el escenario político que tiene hoy la Argentina, con la malversación que se ha hecho de los derechos humanos, con el refrito que se hace a diario de crímenes de lesa humanidad, es riesgoso instalar lo que se denominan delitos de sospecha. Y digo esto porque detrás de esta lógica, si quien está sometido a proceso de privación de la libertad, seguida del desconocimiento del paradero, si no aclara los hechos, pasa a ser autor presuntivo de homicidio. Y a partir de esta mecánica, yo no sé si algún audaz no se pone a hacer denuncias que no sabemos dónde pueden terminar. Claro, hoy el derecho penal, yo admito que está dominado por pretensiones utilitaristas y eficientistas. Y cualquier recurso vale mientras los resultados suenen bien para el consumidor de noticias. No hay lugar hoy en el derecho penal para consideraciones absolutas. El Estado entra así en el negocio de lo más conveniente o de los que a algunos les parece más conveniente. El parámetro deja de ser la justicia para ser el mercado. Yo creo que en esto ha contribuido mucho una prensa interesada o poco ilustrada que alimenta esta tendencia al esclarecimiento a cualquier costo de los ilícitos que a diarios se cometen. Me encargué en buscar de dónde salía la conducta o de dónde venía la figura del arrepentido o del delator. Y fíjese qué curioso, señor presidente, los estudiosos nos llevan a la época de la Inquisición. ¿Cómo empezaba el interrogatorio en la Inquisición? Lo voy a leer tal cual. Mira, hijo mío, te tengo muchísima lástima. Han engañado tu candor y te pierdes miserablemente. Sin duda has errado, pero más culpa tiene que tú el que te engañó. No te cargues de pecados ajenos, ni quieras hacer de maestro siendo discípulo. Confiésame la verdad, pues ves que todo lo sé
para conservar tu buena fama y que te pueda yo poner cuanto antes en libertad, perdonarte y que te vuelvas en paz a tu casa, dime quién fue el que te engañó cuando vivías inocente. Nadie puede negar que hay una suerte de paralelo, aunque no son cosas, obviamente, exactamente iguales. Y otra observación que me merece este proyecto, y que tengo mis serias dudas, es si el actual derecho positivo no contempla y con suficiente rigor en la Argentina actual este tipo de delitos. O sea, ¿cumple la Argentina con los estándares internacionales sobre la materia? Y creo que sí. En el proyecto que está en discusión se cita el antecedente Barrios contra Alto Perú, donde el tema involucra la amnistía dictada contra el Estado de Perú, amnistía dada a agentes del Estado, sindicados como responsables de asesinatos y otras violaciones a derechos humanos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no son admisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción, ni las causales excluyentes de responsabilidad frente a violaciones de derechos humanos por ser una decisión incompatible con las normas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si se mira esta situación con relación a la Argentina, ninguno de estos supuestos cuadran con el estado actual de las cosas. A esto debemos agregar que Argentina, por la Ley 26.200, incorporó al derecho interno el Estatuto de Roma, que define este delito exactamente igual que lo hace el proyecto en examen, pero con un agregado. Habla no solo de la desaparición de personas por parte del Estado, sino que agrega u otra organización política, que aparece excluido en este proyecto en tratamiento. Siempre ante normas que concurren a una misma protección, nos enseñaban en derecho penal que ha de estarse a la especificidad. Y en este sentido, honestamente creo que la ley abarca el tema en discusión. Cierto es también que aquí se ha dicho, hace un rato, que la ley 26.200 contempla la desaparición de personas en casos de ataque generalizado o sistemático. Pero creo que esto no es suficiente para considerar que el bien jurídico que está en discusión esté inadecuadamente protegido, y voy a dar un ejemplo práctico. Ataque sistemático, ¿qué es? ¿Una cuestión numérica o se refiere a un plan de gobierno, a un plan de Estado? ¿Qué debemos entender por ataque sistemático? ¿Cuál es el caso práctico? La llamada masacre de Trelew, donde se fusilaron militantes del ERP y montoneros, que tramita por ante el Juzgado Federal de Rawson, constituyó un hecho aislado y, sin embargo, se lo tipificó y se los está juzgando como delito de lesa humanidad en los términos de esta ley. Además, existen otros artículos del Código Penal referidos al secuestro, la extorsión y la desaparición de personas y delitos contra la libertad. Creo, señor presidente, mis objeciones, reitero, no están hechas a la necesidad de la penalización de este tipo de delitos, sino que pasan a cómo queda formulado el tipo penal. Creo que hay una sobreabundancia de normas que están orientadas a tipificar y a penalizar los mismos hechos. Y creo que siempre, desde la democracia, desde la recuperación de la democracia para acá, se trató de mejorar los niveles de seguridad, siempre a través de una misma estrategia. Mayores penas y reducción al mínimo de las posibilidades excarcelatorias. Yo quisiera leer un artículo publicado, creo que en el Diario de la Nación, que habla qué es lo que hemos conseguido, porque lo esquematiza muy bien,
¿Qué es lo que hemos conseguido con sucesivas reformas del Código Penal en forma aislada, sin abordar como debiéramos una reforma integral al Código Penal, donde las penas tengan daños acordes con el daño provocado, y siempre hemos legislado de apuro o bajo presión? Dice este artículo, se titula Código Penal, la Biblia y el Calefón. Y aquí señala claramente y dice: un peón desleal que junto con un faenador se hubiera quedado con 5 terneros de su patrón podría ser condenado a una pena de 4 a 10 años de prisión. Y si ese peón hiciera 3 veces lo mismo y tuviera la colaboración de 3 amigos mayores de edad y de un menor, podría pasar entre 5 años y 4 meses y 40 años en la cárcel. En cambio, si los ladrones matan al dueño de los terneros, podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de encierro. Es decir, estos casos nos ilustran cómo las últimas reformas al Código Penal, que desde su sanción en 1921 sufrió alrededor de 900 modificaciones, están logrando que hoy el derecho penal argentino merezca por parte de los legisladores y del propio Ministerio de Justicia un abordaje integral. Porque si la ley penal creo que debe tener vocación de futuro, y lo que uno observa es la escasa solidez técnica que evidenció el Congreso cada vez que se hacía una reforma a algún artículo del Código Penal. Siempre los debates fueron limitados dentro de determinadas urgencias, presionados por reclamos de la opinión pública, y los resultados no han sido buenos. Para concluir, señor presidente, voy a acompañar la sanción de este proyecto porque ha sido una decisión de mi bloque. Y vuelvo a repetir, tengo el orgullo de pertenecer a un partido que estas cosas las podemos discutir, y aun quienes apoyemos plenamente este artículo y quienes los cuestionemos, a ninguno de los que estemos en ninguna de las dos posiciones nos pueden cuestionar que promovemos impunidad, amnistías o olvido. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senadora Di Perna, tiene la palabra.